El libro de Hechos es un libro lindo, un libro que nos va a ayudar a pensar en este tiempo. Este es un mensaje viejo. Por algún lado tengo... este es un libro lindo que nos va a ayudar a pensar en este tiempo sobre algo particular. Quiero agregar algunas cosas de lo que dijo Nico el domingo pasado con respecto a este libro de Lucas. El libro de Lucas y Hechos está teóricamente escrito por la misma persona, Lucas, y eso se da en los primeros versículos de los dos libros, que le manda un saludo y le dice a Teófilo que esto lo estaba escribiendo para él. Y algo que quiero agregar es, este Teófilo no sabemos si es una persona real, porque pueden ser tres cosas. Una, que Lucas esté escribiendo esta carta a este Teófilo, que en realidad no es Teófilo, puede ser un nombre que inventó porque estaba en el momento de la persecución. Entonces puede haber dicho, bueno, le voy a mandar una carta al Nico, pero le voy a decir que es José Pérez. Entonces tú le mandas, ¿sí? ¿La entienden? Y era otro nombre en realidad. Eso es una de las posibles. Otro que eligió el nombre de Teófilos, de vos que amás a Dios, ¿no? Y la otra posibilidad es que porque en una dice su excelentísimo Teófilo. Y Lucas, en toda la carta de los Hechos, en todo este escrito, y presenta, habla por sobre todas las cosas de Pablo. Entonces, una de las ideas que hay también es que Lucas le está escribiendo esta carta, la anterior, que es el Evangelio de Lucas, que presenta, como decía Nico, a Jesús en hechos, y ahora presenta a Jesús en acciones a través de el Espíritu Santo y a través de la iglesia después, a alguien que estaba juzgando a Pablo en sus últimos días, que tenía poder de decisión en los últimos días de Pablo. Por eso también no se sabe el desenlace de Pablo en Hechos, ¿sí? Entonces, es como que él le está escribiendo y le está diciendo, Teófilo, excelencia, los cristianos venimos de Jesús, venimos de esta historia que empezó Jesús en la tierra, que creemos que es el Hijo de Dios, por eso escribe el Evangelio de Lucas. Y en la segunda parte, la segunda carta, digamos, yo le preguntaba a Luciana, es como si estuviese haciendo un alegato de la causa de Pablo. ¿Sí? ¿Entienden más o menos? Está defendiendo a Pablo, o más que a Pablo, al cristianismo, porque en el transcurso de este tiempo vamos a ir viendo que mientras vayamos estudiando, vamos a ir viendo que Lucas destaca acciones importantes de los cristianos en favor de algunas personas puntuales. Por ejemplo, el carcelero de Filipo, ¿sí? Otras acciones donde Pablo lo estaba llevando a Roma y ayuda a toda la gente, les dice, no se hagan problema, esta tormenta va a pasar, pero Dios me ha dicho que nadie va a salir lastimado. ¿Se acuerdan? Bueno, después lo vamos a ir viendo. Cuando salían, de que estaban el carcelero de Filipos, ¿no? Cuando salen, le dice, no te hagas daño. Hace una acción buena y denota la fidelidad del cristiano, ¿no? Como que Lucas está escribiendo todas estas cosas defendiendo al cristianismo frente a una inminencia. Eso es otra posibilidad.
¿sí? No quiere decir que sea esa, pero puede ser. La otra, u otra cosa a tener en cuenta mientras estudiamos esto, es que tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y si no tuviéramos hecho, Pablo aparecería como un caído del cielo y sin presentación alguna, escribiendo después todos los demás libros, epístolas, cartas, sin que nadie supiéramos de dónde viene este descolgado. Y hecho es lo que hace es la presentación de Pablo al pueblo cristiano. Después vamos a ir viendo cómo lo va presentando, ¿no? Y qué es lo que pasa y cómo se engancha Pablo en la historia del cristianismo. Todos nosotros lo sabemos, pero teniendo en cuenta esto, es como vamos a ver al libro de Hechos. Y otra cosa más importante también. Lucas, como decía el Nico, era un historiador, era médico. En aquella época los médicos eran por lo general esclavos, o alguien era el dueño de este médico que lo tenía como, no como esclavo, pero sí como médico personal, ¿no? Y vamos a ver en varios pasajes después donde él habla de la libertad, que recién la Caro nos hablaba, ¿no? Y como que este médico, algunas tradiciones dicen que al ser esclavo lo había liberado y como pago de esa liberación, era que le quería explicar a esta persona, a este Teófilo, qué era lo que había pasado en su vida y lo que era el cristianismo en sí. Que era algo que él tenía que aferrarse. Por eso plantea todas estas cosas en cuanto al cristianismo y en dar a conocer el cristianismo. Una de las características que tiene este médico, o sea, ahora que sabemos que es médico, por algunos pasajes del mismo de Hechos y demás, por ahí en otros pasajes, y esto nos da luz a algo. Yo lo veía cuando lo estaban atendiendo a Fausto, ¿no? Augusto. Empezó con una otitis. Tenía fiebre, andaba decaído, lo llevamos al médico. ¿Qué tiene? Entonces lo empezó a ocultar, lo fija, pum, pam, pam. Dice, bueno, tiene otitis, así que, bueno, dele esto y listo. No se iba la fiebre. Entonces viene el médico y dice, ¿qué más tiene? Ah, no, bueno, tiene una ronchita acá en el pecho y en la espalda. Ah, bueno. ¿Qué más tiene? Ah, bueno, se le pusieron los ojos rojos. ¿Qué más tiene? Ah, bueno, tiene un poco de palpitaciones. ¿Qué más tiene? Quería ir a los detalles. El médico busca detalles. El médico busca cosas que para nosotros se nos pasan por alto. O sea, para nosotros hubiésemos dicho, el Augusto tiene fiebre nada más. No se le va la fiebre. Y el médico, ¿por cuántos días tuvo fiebre? O sea, va a los detalles. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que el libro de Hechos es un libro de detalles. No lo escribió cualquiera. Dios buscó a alguien que se dedicara a los detalles. Lucas. Era detallista. Ahora, Lucas no era solo médico. ¿Saben cuál era la otra profesión de Lucas? A ver, ¿alguno que se anime? Pintor. Pintor. Bueno, vos sos pintora. ¿En alguna cosa? No creo. Pero era pintor. Ya después te lo chumeo. Pero parece que era pintor. Y es importante esto. Vos, Gaby, debes saber algo o alguien que sepa algo de pintura. Voy a... Lucas. Horacio sabe de pintura, de brocha corta, pero ahora de brocha finita. Pero bueno, el que sabe de pintura, yo algo sé porque mi mamá pintaba, ¿no? Pintas un árbol, ¿sí?
Pintas el árbol, yo pintaría 2 palotes, un palo así, y tac, 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 y ahí se acabó el árbol. Bueno, yo me acuerdo, mi mamá se ponía a pintar y estaba con un pincelito chiquito y hacía hojita por hojita. La corteza del árbol y las rayitas. Que las raíces, algunas salían por fuera y otras por dentro de la tierra. Todos los detalles. Eran minuciosos los detalles. Y Dios buscó a Lucas para pintar a la iglesia primitiva. Y Hechos es eso. Entonces yo decía, ¿qué me quiere decir Dios a mí con hechos? Tengo que buscar los detalles. Dios me permitió tener hoy el libro de Hechos, escrito por un minucioso historiador primero, un minucioso médico segundo, y un detallista pintor. Fíjense los detalles de este personaje que hoy traemos a convivir un tiempo con nosotros para que nos cuente cómo fue la iglesia primitiva. Entonces tengo que tratar de buscar todos los detalles. ¿Sí? ¿Se animan? Después de pintar esto, me acompañan ahora en el pasaje bíblico de hoy y en los que siguen. ¿Sí? Les doy una... Antes de terminar, después van a tener una tarea, pero hoy, antes de seguir, quiero darles una tarea desde ya nomás. ¿Alguno leyó el libro de Hechos como una historia? Así rápido, de agarrar el capítulo 1 y empezar ta, 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 ta. ¿Sí? Les animo a hacerlo. Les animo a hacerlo. Es lindo. Es pintoresco. Es atractivo. No es para nada aburrido. Y nos va a atrapar con las historias de cómo nació la iglesia, de cómo nació y cuáles fueron los fundamentos. Y hoy los vamos a tener algunos, ¿sí? Mi señora me hizo hacer anteojos nuevos, así que ya no uso los de mi papá. No se me caen los vidrios ni nada por el estilo. Ahora tengo anteojos nuevos, así que vamos a poder leer bien. Hechos capítulo 1. Nico nos había hablado de los primeros acontecimientos de los discípulos de Jesús cuando se quedaron sin Jesús. Que volvieron a las suyas, algunos a pescar, algunos a estar al lado del mar, pero Jesús se le empezó a presentar a los discípulos y empezaron a abrir los ojos. Pucha, no, resucitó, está acá. Tanto que se juntaron en un momento y Jesús apareció y les dio las últimas indicaciones, y esas últimas indicaciones dijo... versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y recibido en una nube, les ocultó de sus ojos. Debe haber sido, como Nico decía, ¿no? Debe haber sido algo especial. Debe haber sido algo que vos vas viendo y lo crees o no lo crees, está pasando o no está pasando. Diríamos, me estoy pellizcando a ver si pasa eso, ¿no? En ese lugar. Ahora, ellos lo que hicieron seguidamente, les dijo, vayan, estén juntos, manténganse así. Justo era un sábado, no podían caminar mucho, solamente 1 kilómetro. De todos modos, el Monte de los Olivos estaba ahí aproximadamente a esa distancia. Así que volvieron al aposento alto donde teóricamente se habían juntado la última cena y estaban todos ahí. Y ahora sí vamos a leer del versículo 12 en adelante.
Dice, entonces volvieron a Jerusalén, ¿todos lo tienen? ¿Sí? Hechos capítulo 1, versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, 1 kilómetro, sí. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba. Y acá empiezan los detalles de Lucas, que era detallista, que era pintor y era detallista. Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y empieza, cada lectura que vamos viendo, van a empezar detalles que van a ir sobresaliendo. Hay 3 cosas importantes en este pasaje que las vamos a ver. Sí, versículo 14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y empieza uno de los detalles, ¿no? De que Lucas agrega entre paréntesis, el pasaje dice, y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, varones hermanos, es necesario que se cumpliese la escritura en la que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y eran contados con nosotros y tenían parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Ahí están los detalles. Hay algunos que son medio morbosos, ¿no? Porque cuando cuentan la historia en los evangelios dice que se ahorcó y listo, chao, se acabó. Pero acá dice que se cayó, se reventó. Era médico. Hay detalles. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Haceldama, que quiere decir campo de sangre. Pero está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y otro salmo dice, y tome otro su oficio. 21. Y es necesario que todos los hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. 23. Y señalaron a 2, a José, llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte del ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse de su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Acá yo lo divido en 3 grandes sucesos. O por lo menos yo encuentro, capaz que podemos encontrar varias otras cosas, y yo encuentro 3 cosas acá. La primera es la posición de Pedro, ¿no? Pedro toma fuerza, estaban todos en iguales de condiciones. Todos habían abandonado a Jesús en el momento de la crucifixión, salvo Juan, María, pero todos habían abandonado a Jesús. Pedro le había negado. Todos los discípulos habían salido corriendo cuando vinieron a arrestar a Jesús. Así que todos tenían como se dice normalmente, algo que esconder. Pero estaban todos ahí. Estaban unánimes. Nadie se echaba en cara. Vos te fuiste, vos lo negaste, vos no estuviste al lado de los pies de Jesús, vos no fuiste a buscar el cuerpo de Jesús. Y esto es parte de la unidad. Pero vamos a empezar primero con Pedro. Pedro tomó
el liderazgo tomó la batuta para empezar a ver qué es lo que había hecho. ¿Por qué lo hizo Pedro? Pedro se sentía con responsabilidad. Pedro sentía la carga de seguir con lo que Jesús había empezado. ¿Y por qué lo sentía Pedro? ¿Se acuerdan cuando Jesús le pregunta a los apóstoles, le dice a los discípulos, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Pedro fue el que saltó. Dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Pero ahí nomás, ¿qué le pasó a Pedro? Yo no voy a dejar que te hagan nada. Y Jesús le dice, pero Pedro, vos vas a ser pedido para ser zarandeado. Y Pedro fue zarandeado mientras estaban crucificando o estaban juzgando a Jesús, ¿no? Fue probado y se sintió mal. Y después cuando le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Tú sabes todas las cosas, le dice. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Se acuerdan? Apacientas mis corderos. Él se sentía con la carga de juntarlos, de estar con ellos, de velar por ellos. Por eso Pedro, lo que yo opino, ¿no? Me parece que Pedro agarró fuerzas y empezó a tratar de liderar la iglesia. Hay un pasaje de los últimos de Juan, que justo ayer hablábamos con Lucas, ahora no me acuerdo cuál era, pero cuando habla sobre, a ver si lo encuentro acá, vamos a ponerlo. Justo ayer lo hablamos con Lucas, de que Juan, por ahí lo debo tener anotado, ¿no? Pero de que Juan cuando Jesús les permite a ellos, le empieza a dar entendimiento, ese espíritu le empieza a dar entendimiento. Y es ahí cuando a Pedro le cae la ficha. Ya lo voy a encontrar. Sí, Juan 21 era. Sí. Dale. Jesús le dice que se reúnan y que esperen y van a ser elegidos por poder de lo alto, ¿no? Que se ve capítulo 2 de la Biblia. A mí me tiene la sensación que algo que nos pasa, que por lo menos a mí me parece que pasó Pedro, tiene que ver con la obediencia. Para mí se apuró, porque el poder del Espíritu Santo viene en el capítulo 2, eso todo. Y fíjate que toma él, quizás su vocación, digo yo, me parece que se apuró porque tomó una decisión de elegir. Todavía no había recibido el Espíritu Santo, ¿no? Yo creo que eso marca una diferencia importante. Hay escuelas, se podría decir, ¿no? Hay una escuela que dice que no se apuró porque ellos ya tenían el Espíritu Santo. Y si no, vamos a ver. Juan 14, 17. A ver. Juan, capítulo de Juan, libro de Juan. Dice, cuando hace la promesa del Espíritu Santo, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y Él y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no recibe, no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Ya estaba morando con ellos. Pero dice, y estará con vosotros. O sea, está morando, pero todavía falta una parte. No como si el Espíritu viniera por cuotas, no.
Exactamente, no da por medida. Pero el Espíritu está con ellos, ¿sí? El Espíritu está con ellos, todavía no mora en ellos. Ahora, cuando Jesús, en el versículo, en el 20:22, Juan 20:22, que es el pasaje que creo que yo estaba buscando antes, dice 20:22. Y habiendo dicho esto, cuando Jesús aparece a los discípulos, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto y les dijo: paz a vosotros. Y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos, el costado, y los discípulos regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también os envió a ustedes. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu. El Espíritu estuvo presente. El Espíritu estaba presente. Sí, porque ese era el Espíritu de entendimiento que Dios le dio a los discípulos. ¿Para qué? Para que Pedro en un determinado momento dijese: para. Paremos la pelota. Acá hay uno de nosotros que no era el judío, que era fuera de nosotros, que metió la pata, entregó a Jesús, pecó, se ahorcó, porque eso ya lo decía Salmos. Ahora me cae la ficha, decía Pedro. Ahora me está cayendo la ficha, cuando Dios, el Espíritu, ya le dio el entendimiento. Hasta ese momento, si ustedes ven todos los evangelios, ninguno de los discípulos cita pasajes anteriores del Antiguo Testamento. Recién acá empiezan a citar, porque Dios les da el entendimiento y les empieza a hacer pensar en el Antiguo Testamento, en lo que ellos conocían. Entonces Pedro dice: el Salmo de David, y ahí le cae la fecha. El Salmo de David hablaba de que iba a traicionar a Jesús. El Salmo de David hablaba de cómo se iba a morir, de toda la profecía completa, de que iban a comprar con la plata de eso iban a comprar, que lo iban a enterrar ahí, que se iba a matar. Y el otro Salmo de David dice que el que murió, el que cayó, el que desobedeció, el que entregó a Jesús, lo tenemos que reemplazar. Salmo 109. El mismo pasaje que dice acá, dice: tome otro su oficio. Salmo 109. Entonces, falta, sí, falta. Falta el capítulo 2. ¿A quién? Hay dos escuelas. Hay dos escuelas. Algunos que dicen que Matías. Ahora después dicen, pero Matías aparece 2 o 3 veces después en el Nuevo Testamento, en Hechos, y después no aparece más. Pero ¿cuántos de los discípulos aparecen en los pasajes? Muy pocos. O sea, entonces, como un abortivo, exactamente. De eso lo vamos a ver en 1 Corintios 15. El mismo Pablo se dice el apóstol: yo, apóstol de Jesucristo, no por voluntad humana. Matías era por voluntad humana. Ahora, pero volvamos a esto, ¿sí, José? ¿Puede ser? No, tan bueno tu aporte, está bueno. Y cualquiera que quiera aportar, aporte, por favor, ¿sí? Total, si no sabemos, lo estudiamos y para la próxima lo traemos. Pero Pedro era un líder natural. Pedro era esas personas que te llevan por delante y había que hacer. Él quería apacentar, él quería cuidar, él quería que todo, y estaba entendiendo, estaba empezando a entender esto. Por eso toma la iniciativa. Ahora, ¿por qué
tenían la necesidad de cubrirlo en ese momento al discípulo que faltaba. ¿Por qué surgió decir, no, ya tenemos que cubrir esta vacante? Había una necesidad de cubrirla ya. Algunos dicen, se apuró. Hay algunos comentaristas que hablan sobre, porque, digamos, cuando después fueron muriendo los próximos discípulos, a ninguno se lo reemplazó. Solamente a Judas. Al único que se lo reemplazó a Judas, nada más. Ahora, muchos dicen o piensan, que está buena la idea, de que a Judas lo reemplazaron porque él apostató, no porque se murió. Porque él fue el rebelde. Y si nosotros vamos a toda la historia de Israel, siempre había 12 tribus, los 12 jueces, los 12 estos, los 12... Como que ellos se sentían que había que completar ese numerito, ¿no? Capaz que fue una revelación de Dios del Espíritu hacia Pedro para hacerlo. No sé, no se sabe. No dice Pedro, Dios me reveló que lo tenemos que hacer. Perdón, ¿quién tiene que hablar el domingo que viene? Yo sigo si quieren. Tiene algo que ver con la historia de Israel. El sumo sacerdote tenía en algunas cuestiones puntuales, tenía que decidir algo, y él tenía 2 piedras, Turín y Murim. Las tenía en el efod, guardadas acá. Cuando él tenía que decidir algo, usaba las piedras esas como señal de Dios para tomar decisión, ¿sí? Entonces, pero ya vamos a llegar, ¿sí? Eso lo vemos en Éxodo 28, 30 y pico, por ahí. Volvamos a Pedro. Pedro entiende que había que sustituirlo, no porque hubiese muerto Judas, no porque Judas se haya hecho una pequeña equivocación, sino porque él había apostatado, porque él había renegado, equivocado en sus conceptos o en lo que él pretendía hacer. Algún día vamos a podernos sacar las dudas de esa, ¿no? Algunos dicen que Judas era un sicario puesto por parte del gobierno israelí del momento, por alguna religión más ortodoxa, más dura, para buscar decaer. Puede ser o no. Algunos dicen que Judas quiso tener una renta mayor en el bolsillo y después se dio cuenta que metió la pata. Hay muchas teorías. La cuestión es que Judas apostató, renegó de su fe, entregó a Jesús, y eso es lo que entendía Pedro. Había que sustituirlo. Buscó un sustituto. Ahora, vamos a la elección. Vamos a saltar lo que voy a dejar para el último, que es la segunda cosa. Primero era Pedro como líder. Lo segundo es que Pedro se encuentra en un momento de liderazgo con la iglesia unida en oración. Y lo tercero es la elección, ¿sí? Ya que estábamos hablando de la elección, seguimos con la cuestión de la elección. Cuando Pedro dice, vamos a elegir a alguien, ese alguien tiene condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? A ver, los escucho. Según este pasaje. Que haya estado desde el principio. Bien. ¿Qué otra cosa? A ver. Lleno el Espíritu. O guiado por el Espíritu. En este momento todavía no tenemos la llenura, pero guiado por el Espíritu. ¿Qué otra cosa que encuentran acá en el pasaje?
Una es que haya estado desde el principio, que haya estado con ellos, que haya participado, que haya sido testigo. Exactamente, testigo de la resurrección. Dos requisitos fundamentales para ser apóstol, ¿sí? Que haya estado desde el principio, que haya visto a Jesús en sus hechos, en sus enseñanzas, desde que fue bautizado, ¿no? Que haya, pero que haya sido parte, ¿no? Que haya acompañado. En algún momento se fueron 2 por cada uno y tuvieron una experiencia buena al participar con Jesús en esta de la gran comisión, ¿sí? Pero lo importante, lo que yo rescato, es que haya estado desde el principio, por un lado, pero que haya sido testigo. ¿Para qué uno es testigo? Para que se cumpla la Escritura. Para poder dar testimonio. Y esto nos cae a nosotros, perdón. Esto nos cae a nosotros. Nosotros queremos dar testimonio, tenemos que ser testigos. No les digo que queremos ser apóstoles. Hay muchos apóstoles dando vuelta por ahí. Ya, con todos los que tenemos ya está. Pero queremos mostrar a Jesús. ¿Nos decimos cristianos para mostrar a Jesús? Tenemos que ser testigos. Ahora, ¿cómo podemos ser testigos? Me pregunto. Tenemos que estar desde el principio. No del principio de la vida de Jesús, pero sí conocer a Jesús como desde el principio. Quiero ser testigos de Jesús, lo tengo que vivir. Quiero ser testigo en mi barrio, quiero ser testigo en mi escuela, quiero ser testigo en mi trabajo, quiero ser testigo en mi clase de aeróbic, de fitness, de qué sé yo, no sé qué, no hago nada de eso, pero se nota, ¿no? Bueno, quiero ser testigos, tengo que vivir con Jesús, no me queda otra. No me queda otra. Y para ser testigos, tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos a las cosas que Dios está marcando en nuestras vidas. Tenemos que estar atentos al mensaje de Dios para mi vida hoy. Cuando abrí el pasaje de Hechos, mi primera oración fue, Señor, ¿qué querés de mí y qué querés de la Iglesia Centenario con Hechos? ¿Qué querés de mí primero? ¿Y qué querés de la Iglesia Centenario con el libro de Hechos? ¿Qué pretendes? ¿Qué necesitamos? Entonces todos los días tenemos que buscar de Dios. No nos queda otra. A veces nos hace pasar por situaciones complicadas para que busquemos todos los días. Porque hoy me levanté tarde, tengo que llevar a los chicos a la escuela, bueno, después oro, después leo, después y pasa el día, llego a la noche, hoy estoy muerto, me voy a dormir un ratito. Y pasó un día y no busqué. Y al otro día, ¿qué pasa? Hoy no me sonó la alarma, sale corriendo para la comida, que compra esto, que hacer lo otro, que tengo que hacer, que tengo que ir al banco, que tengo... Llega la noche, hoy estoy muerto. Y busqué de nuevo a Dios, iba pasando. Iba pasando. Iba pasando. Iba pasando. Y a veces Dios dice, ¡tic! Toma una enfermedad, búscame todos los días. Orá todos los días conmigo. Vení al encuentro. ¿Vieron los boxeadores en el ring? Están así, y se hace así, bueno, más o menos así nos hace Dios. Con una prueba. Con una situación complicada, con algo difícil. Dios nos está diciendo, vení, acércate. Acá está mi hombro. Vení, te llevo cocochito si querés. Pero todos los días.
busquemos a Dios para poder ser testigos. Si no, en el momento en que nosotros pretendamos ser testigos, vamos a fallar, porque no vamos a saber de qué hablar. No vamos a saber qué decir. Un testigo en un juicio va y lo sientan en el banquillo para hacerle preguntas de lo que vio con sus ojos, de lo que sintió con sus oídos, de lo que palparon sus manos, de los estudios que han hecho de los hechos que sucedieron durante el hecho que pasó. No puede hablar algo de la interpretación. Se saca la interpretación de por medio. Y ustedes vieron, si vieron alguna vez algún juicio, les dicen, ¿de qué color era el pantalón del occiso? Iba corriendo de izquierda a derecha, o sea, lo que vio, cosas puntuales. Yo quiero dar testimonio de Jesús. Sé cosas puntuales, de cosas que pasaron a mí, no que le pasaron a otros. Cosas que me pasaron a mí. Yo doy testimonio del milagro que Dios hizo en Augusto, pero porque me pasó a mí. Y del milagro que hizo Dios en Augusto gracias a las oraciones de ustedes. La Gaby va a poder dar testimonio cuando sea sanada de su columna. Amén. Y cada uno de nosotros podemos dar testimonio de las cosas que vivimos. Yo algún día puedo decir, sí, Dios la sanó a la Gaby, como una anécdota, pero ella lo sintió y puede ser testigo de eso. Busquemos a Dios todos los días, conozcamos a Dios todos los días para poder ser testigo. Y esa era la condición que entendía Pedro en su momento, de haber acompañado a los discípulos desde el principio, a Jesús desde el principio, para poder ser testigos. Porque si no, iban a flaquear, porque si no, iban a caer, porque si no, iban a apostatar, porque si no, iban a equivocarse, porque si no, iban a dejar de lado. Si somos testigos, si vivimos a Dios, si vivimos a Cristo, si vivimos nuestra vida cristiana de cerca, les aseguro que no vamos a apostatar. Acá es cuando se cambian los nombres. Antes se llamaban discípulos, porque el discípulo era el que recibe una enseñanza de un maestro. El apóstol era quien pregona una idea, quien sale a contar algo que estaba pasando en su vida. Esa era la diferencia en ese momento, ¿no? Ese era el cambio. Y algo importante en la oración. Vamos al tema de la oración, ¿sí? Y terminamos. Así no tengo que seguir el domingo. Ya son y 35. Rápido. Díganme ustedes pasajes que hablen de la oración en la Biblia. Un trabajito para ustedes. Piensen, rápido. Pasajes que hablen de la Biblia, de la oración. Hablen de la oración. Sí. Bien. Bien. Sí, la oración de Jesús. Efesios 6. ¿Sí? ¿Qué dice Efesios 6? ¿Sobre qué? ¿Qué dice? No me tiren versículos porque así... Digan. Porque tiene que salir grabado, por eso. Bien. ¿Qué dice?
¿Alguno más se acuerda? Santiago 5. Bien, la oración del justo tiene mucho poder. Juan 14 puede ser, ¿sí? Sí, esa es la voluntad de Dios. El Padre Nuestro, ahí. ¿Cómo orar? Les voy a dejar de tarea eso. Busquen los pasajes durante la semana de las promesas que hay en las oraciones, ¿sí? De las oraciones que hay en la Biblia. Hay oraciones que son muy puntuales o oraciones en momentos difíciles. Cuando Nehemías, ¿se acuerdan que se tenía que ir a presentar al rey para pedirle que, che, me hace falta, quiero reconstruir los muros y necesito... Y dice que mientras iba caminando iba rogando a Dios tener gracia en el rey. Otra oración, Salomón, cuando dice, ¿qué voy a hacer? Me pone como rey, ¿y qué voy a hacer con este pueblo? Vos me tenés que ayudar, no me queda otra. Y Dios le dio sabiduría para todo eso, ¿no? Y hay un montón de oraciones de David pidiendo repitiéndose, la de Daniel, ¿sí? Yo quiero que busquen ustedes estas oraciones durante la semana, pero acá hay algo particular que vamos a aprender hoy sobre la oración, ¿sí? Dice, condiciones de la oración en las que estaban en este momento. Hay dos condiciones. ¿Cómo estaban entre ellos? Unidos, ¿sí? Unidos. ¿Se acuerdan de algún pasaje que habla de la unidad de la oración? Eso, en Mateo 19. Si dos de ustedes están reunidos en mi nombre y se ponen de acuerdo, todo lo que piden, se lo voy a dar. Acá eran más de dos que estaban de acuerdo. Eran 120 más o menos, ¿sí? Y hay otra condición más. Unánimes, ¿en qué? En oración y ruego. Oración y ruego. No estaban así nomás, ¿eh? No estaban... Yo me imagino que alguno debe haber dicho, gracias Dios por todo lo que nos diste, gracias Dios por la salvación, gracias... Aunque ellos todavía no tenían mucho eso encarnizado. Pero estaban en oración y ruego. Yo, no sé, Andrea capaz que me puede ayudar más con la etimología de la palabra ruego. Pero a mí, cuando yo escucho la palabra ruego, me da la sensación de que es clamor, de que es más allá de una simple oración, de un pedido para que cambie el tiempo, deje de llover o lo que sea. Es un dolor interno. Sí. Sí, 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 sí. Sí, hay un amparo, hay un amparo. Hay un amparo entre ellos porque cuando lo fueron a buscar a Jesús, todos salieron corriendo. ¿Sí? Y habían matado al líder. Seguro que iban a seguir buscando a los demás. Es más, ya Pablo existía como Saulo y estaba buscando a los cristianos y estaba persiguiendo. Y en un capítulo más adelante vamos a ver que lo matan a Esteban. Entonces, no era que estábamos todo paz y amor, porque total ya mataron al líder y Jesús ya pasó todo. Ellos estaban medios como escondidos y van a ver que se juntaban en las casas, que era medio complicada la situación de ellos mismos, ¿no? Esa contención sí existía. Pero yo voy a la palabrita esta. ¿Cuántas veces primero nos juntamos a orar?
pensamos unánimemente en ponernos de acuerdo para una oración. Pero ¿cuántas veces rogamos, le pedimos al Dios, al Dios que nos ama, al Dios que entregó a su Hijo, al Dios que sacrificó lo más preciado que tenía? Rogamos por un avivamiento para la iglesia. Rogamos que levante maestros para la escuela dominical. Rogamos que levante líderes de preadolescente o adolescente o joven. Ya tenemos algunos jóvenes. Y ya se nos viene otro. ¿Cuántas veces rogamos que la iglesia se multiplique con miembros genuinamente nuevos? Que conozcan, que el barrio conozca al Señor por medio de nosotros. Con ruego, con dolor, con esa pasión. A mí me pasó esta semana que oraba por Augusto con dolor. ¿Nos duelen nuestros pedidos al Señor por nuestra iglesia? ¿Por nuestro avivamiento? ¿Nos duelen nuestros pedidos al Señor por multiplicación de almas que necesitan a Jesús? ¿Por testimonios que podamos servir a otros, a los naranjitas, por ejemplo? ¿Se acuerdan que en alguna época bendecíamos a ellos? Santiago 5:17 decía que la oración tenía que ser ferviente. 1 Timoteo 2:8, oren en todo lugar, todos los días. Salmo 116. Sí, sí. De buscar la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La general es ser santos. Sed santo porque yo soy santo. Busquemos la santidad en Dios. Les dejo 3 cosas para que sigan estudiando. Liderazgo. ¿Cómo elegimos las cosas? Acá pusieron los requisitos para elegir, pero ¿ponemos nuestro ruego en cada una de nuestras elecciones o la tomamos a la ligera? ¿Sí? Acá ellos estaban unánimes en oración y ruego por la elección que tenían por delante, por un mandato que ellos sentían de Dios. Nuestras elecciones en nuestra vida cotidiana, ¿cómo son? ¿Las ponemos en las manos de Dios? ¿Y nuestra oración, cómo es? ¿Cómo es nuestra oración cuando le pedimos a Dios que Él nos ayude a ser testigos? ¿Nos jugamos a hacer una oración de ruego para que Dios nos ayude a ser testigos en nuestro barrio, en nuestro trabajo, en el ámbito en donde nosotros nos vivimos? Les dejo como tarea, más la tarea que les dejó el Nico la semana pasada. ¿Quién la hizo? ¿Alguien contestó las preguntas del Nico? A ver, Nico, cerra los ojos. ¡Uy, bendición! Bien, bárbaro. Todos levantan la mano. Vos porque estás dado vuelta, estás mirando para acá. Pero todos levantan la mano y contestan. 2 tareas tenemos entonces. Responder las preguntas del Nico y buscar para ayudarnos a nosotros mismos cómo deben ser nuestras oraciones. ¿Se animan? ¿Oramos? Gracias, Dios, por este tiempo que nos permitís pasar escudriñando tu palabra, leyendo tu palabra. Señor, tenés muchas cosas que enseñarnos con este libro de Hechos.
queremos pedirte tu ayuda para que los detalles con los que Lucas escribió no se nos pasen por alto, Señor. Queremos encontrarlos porque son importantes, porque vos lo elegiste a él para que él escriba cada palabra en este libro. Y es por eso que te pedimos que nos ayudes a poder encontrar los detalles para nuestra vida individual y para nuestra vida colectiva como iglesia, como pueblo tuyo en este lugar. Señor, gracias. Gracias por este libro que nos va a ayudar a crecer. En el nombre de Jesús. Amén.